Buenos días, los saluda en esta hermosa mañana su amigo el profesor Héctor Javier Zárate Montes y saludo con mucho afecto a todas las personas que nos ven por las redes sociales. En el nombre del Honorable Ayuntamiento Municipal de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, pueblo mágico de la Mixteca, en nombre de la Regiduría de Educación y muy en particular de la Casa de la Cultura María Enriqueta Calderón, quiero decirles que estamos participando en un proyecto que nace de la Secretaría de Culturas y Arte del Estado de Oaxaca por promover los saberes comunitarios, las tradiciones, las costumbres, también dar a conocer el patrimonio cultural y natural de los pueblos. Y en esta ocasión que participamos en ese gran proyecto, estamos aquí en el centro, en el corazón de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, como llamamos los lugareños, la Casa del Pueblo, el Palacio Municipal, y que al centro lo engalana un reloj de la época del Porfiriato. Y para ello estoy con el profesor Víctor Hugo Pérez Montes, quien es una persona que le ha gustado estudiar, le ha gustado indagar sobre la historia de nuestro pueblo, sobre todo lo que tenemos. Y nos da gusto que el profesor tenga esa amabilidad y sobre todo el carisma de compartir lo que él conoce. Profesor, muy buenos días, los saludo con mucho afecto y cuéntenos sobre la historia de nuestro Palacio Municipal, el reloj y sobre todo que al frente se encuentra este hermoso parque municipal, que es un conjunto, es una pieza, le podemos llamar arquitectónica, que nos da orgullo a los nativos de San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Buenos días y gracias por la invitación. Quisiera remitirnos a la época donde se encuentran las dos culturas aquí en San Pedro y San Pablo Tepozcolula. De ahí nace el trazo urbano. Todos los pueblos antiguos estaban en las laderas, estaban en la cima de los cerros, y cuando hay ese choque de culturas, algunos pueblos se movieron a unos kilómetros, y sobre todo en el caso de Tepozcolula, en el viejo Yucundá, el pueblo viejo, se establece que los que vinieron de Occidente establecen a un nuevo poblado en el valle. ¿Cuál era su fundamentación? Y de ahí nace la historia del corazón de Tepozcolula actual en el pueblo nuevo. La fundamentación es que ellos estaban acostumbrados a trazos paralelos, a cuadros, y nosotros solo lo vemos específicamente en todos los pueblos de Oaxaca, donde son pueblos nuevos que tienen una urbanización en cuadros. Esa es una de las características de los pueblos nuevos en ese choque cultural de ideas, de pensamientos y formas de vivir. San Pedro y San Pablo Tepozcolula viene acá, seguramente, esa es una conclusión que han llegado varios historiadores, seguramente cerca de donde se ubicaban los pueblos nuevos se establecían centros ceremoniales de las culturas originarias, seguramente, si no en la iglesia, alrededor de la iglesia, que es un monumento histórico de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, habría un espacio que pudieran hacer alguna adoración los originarios de esta comunidad. Se establecen aquí, hacen sus trazos urbanos, y en el momento en que se vienen a este pueblo nuevo, surge un poder político a cargo de los pueblos originarios, y ahí está emblemáticamente la Casa de la Cásica, pero cuando se establece la Nueva España, empiezan a establecer ayuntamientos en todo México, ¿no? Nosotros hoy conocidos como el país de México y en toda Latinoamérica. Y los ayuntamientos en un primer momento empezaron a funcionar en casas de gobierno, así fueron llamadas. Posteriormente, a partir de una inquietud que tenían que tener un espacio que fuera de otra forma simbólica, se empiezan a construir los palacios municipales. El primer ayuntamiento, dice la historia, data de 1500 en la Nueva España, ¿no?
¿Por qué decimos esto? Porque antes de que estuviera el Palacio Municipal aquí en San Pedro y Izapalote, Tepozcóyula, donde está ubicado, posiblemente hubo en otro lugar una casa de gobierno que no tenía las características del Palacio Municipal que está atrás de nosotros. Quisiera solamente que fuera esto un antecedente para poder explicar por qué la logística de construcción de un palacio municipal y por qué se acompaña con un parque municipal bastante grande y que data específicamente de la misma época. Y voy a concluir terminando cómo lo enmarca o cómo remata esta belleza del palacio municipal con un reloj centenario. Cuando determinan que se empiezan a construir palacios municipales de estas dimensiones y con esta arquitectura, es cuando se iba a celebrar el centenario de la independencia de México. Se dice que en aquel tiempo Porfirio Díaz, que es un personaje polémico, en algunos casos muy benéfico para México, en algunos otros casos tiene una polémica muy importante Porfirio Díaz en la historia de México. Se hacen diferentes obras. Cuenta la historia en diferentes referentes bibliográficos. Se dice que se hicieron más de 1000 obras monumentales en las cuales se encuentran palacios municipales, parques, se regalaron relojes, avenidas, hospitales, ¿no? Y que una parte importante de los historiadores de Oaxaca dicen que se hicieron 100 obras monumentales. Dentro de esas 1000, una característica que tiene Oaxaca en ese aniversario es el Teatro Macedonio Alcalá, el cual fue una de las obras monumentales. En México está el Palacio de Bellas Artes y también está el Bosque de Chapultepec. ¿Por qué lo decimos? Porque tiene relación con lo que aquí sucedió y que vamos a comentarles más adelante. En esas 100 obras hubo otras dentro de las 1000 que tocaron a San Pedro y San Pablo de Tepozcóyula, y en una de esas fue su palacio municipal con su reloj. Ahí no está certeramente el dato en la historia de Tepozcóyula si el palacio municipal fue primero y después hubo adecuaciones, o se hizo porque iba a recibir al reloj centenario, el cual fue regalo. Aquí hay otro dato importante: no tanto se acabó el palacio municipal para enmarcar el reloj en el centenario, sino específicamente se hace en la celebración de los 100 años del término de la independencia de México, que fue en 1921. Entonces, ¿a dónde supimos esta historia? Cuando nosotros entramos al programa de Pueblos Mágicos, se subieron en las redes sociales diferentes monumentos, y en uno de los estados del país suben una fotografía con un palacio idéntico, con un reloj idéntico. Entonces hacemos la pregunta, los ciudadanos de acá de Tepozcóyula, ¿cuál era la historia del reloj? Y entonces ahí nos empiezan a explicar que es un reloj centenario. Hay una única fábrica en todo el país, que es en Zacatlán, que también es pueblo mágico, y que los relojes se empezaron a armar aquí en México alrededor de 1918. Entonces, si la historia es certera, este reloj monumental, porque así son llamados los relojes monumentales, va a cumplir o está por cumplir 100 años de estar aquí en Tepozcóyula, ¿no? Ahí supimos una parte importante del reloj. De ahí nos fuimos e investigamos la fábrica de relojes. Es mecánico y es llamado así monumental. ¿Y por qué se hacen los palacios municipales? Regreso un poco a esa historia. Se hacen por apoyo gubernamental de aquel tiempo, pero también por aportaciones específicas de ciudadanos importantes de la comunidad. Esa es la historia que enmarca la construcción del Palacio Municipal, que posterior a ser una casa de gobiernos recibe al ayuntamiento dentro de un palacio municipal. ¿Y cuál es la característica de un palacio municipal? Que es algo muy curioso de contarles a ustedes. Todo palacio municipal, algo importante en su interior era la cárcel. Y la cárcel era sinónimo de que tenía que guardar el orden, tenía que hacer cumplir la ley, el palacio municipal. Por eso es característico, y ahora entendemos por qué en palacios de distritos en toda la República una parte importante era su cárcel. Hoy, por las reformas judiciales,
ya la cárcel están en otros lugares y han dejado de funcionar, pero específicamente ese era un lugar muy importante dentro de un palacio municipal. A su interior podemos establecer que nosotros todavía hace unos cuantos años tuvimos una cárcel que daba esa imagen, ¿no?, al ciudadano que cometía algún agravio. Lo descansaban 24, lo descansaban 48 horas y después hacía labor social, ¿no? Eso se enmarca en el aniversario 100 de la independencia de México, la construcción del Palacio Municipal. Y aquí destaco otro dato. ¿Cuál era o por qué decidían hacerlo de una u otra forma los palacios municipales? Era de acuerdo al gusto que tenía en aquel tiempo tanto el presidente municipal o los gobiernos estatales o los gobiernos federales. El Palacio Municipal tiene un toque afrancesado. ¿Y por qué un toque afrancesado? Porque el reloj que se regaló en aquel tiempo tenía una comisión que venían a ver los monumentos porque don Porfirio le gustaba mucho el país de Francia, todos sabemos, ¿no? Y todo lo que hizo, la gran mayoría tiene un toque francés, tiene un toque de la arquitectura que en ese país en ese momento estaba. Hay otros palacios municipales en otros estados que tienen otros toques barrocos, neoclásicos y así dependiendo del estilo. El que tenemos acá tiene motivos afrancesados y bueno, la comisión una vez que veía y supervisaba específicamente en dónde iba a estar el reloj, entonces es que lo donaba. Ahora contaré un poco de la historia del reloj. Es un reloj que vino de Zacatlán, ahí está la fábrica, se determina como un reloj monumental y específicamente es mecánico. A lo largo del tiempo nos causó mucha curiosidad que una de las personas que se encarga de su mantenimiento decía que no es marca Centenario, y ahí podemos hacer una pequeña corrección. A lo largo de la historia se ha hecho la compostura de ese reloj y es posible que las piezas no fueron a traerlas a la fábrica original y que ahora ya es una composición de varias marcas que tiene el reloj. Hay una historia muy importante de uno de los cronistas que vivió hace tiempo y que quizá a lo mejor en algún momento podríamos rescatar, ¿no? Decía uno de los cronistas: hoy 15 de septiembre, siendo las 11 de la noche, porque así lo marca el viejo reloj del pueblo, el presidente municipal dará el grito de independencia. Imagínense la historia que marca el reloj, ¿no? Imagínense que el reloj ha marcado fechas cívicas importantes, fechas culturales importantes y fechas sociales más que importantes. Y tiene una estrecha relación con el Palacio Municipal porque no se puede entender los tiempos de la política, no se pueden entender los tiempos sociales sin que alguien los marque. Y quien los ha marcado por mucho tiempo es el reloj centenario que tenemos en San Pedro y San Pablo Tepoztlán. Su historia es muy hermosa, por así decirlo, fue un regalo y que ha dejado de funcionar un tiempo también, ¿no? Por mucho tiempo no escuchamos las campanadas de ese hermoso reloj aquí en San Pedro de Tepoztlán. Afortunadamente hoy tiene sus complicaciones, tiene un retraso, a veces un adelanto de minutos, pero aún sigue vivo y sigue sonando más fuerte que nunca, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su relación con el parque municipal? Porque podemos sentarnos en el parque de San Pedro y San Pablo Tepoztlán, es uno de los más grandes del estado de Oaxaca, y porque fue un pueblo de los primeros que se hizo en ese encuentro de las dos culturas y tiene ya varios siglos este pueblo aquí donde está, que es un pueblo nuevo para nosotros, es nuestro pueblo viejo, es el viejo Yucundá, el cerro de Yucundá. También con la celebración de los 100 años, los que se construyeron fueron parques. Y hay un dato muy curioso de la historia. En el aniversario 100 de la independencia, les comentaba anteriormente, se hicieron diferentes obras, dentro de ellas parques, dentro de ellas avenidas. Y en San Pedro y San Pablo Tepoztlán tiene uno de los parques más hermosos y más bonitos del estado, quisiéramos atrevernos a decirlo. Y bueno, los parques, ¿con qué intención se hicieron y que acompañaban esta parte del centro de las comunidades? Para pasear. Todos los parques remataban con un kiosco. Aquí anteriormente existía un kiosco, fue modificado y se puso una pila, pero tenía una intención el kiosco. Lo primero era la música. Todos los parques fueron
traídos en esa idea de Europa. La mayoría de los parques europeos sirven para caminar y sirven para escuchar música, sirven para escuchar lectura y diferentes actividades que marca esa actividad cultural que tienen las ciudades occidentales. Y en ese tiempo, en San Pedro y San Pablo Tepoztlán, ya habían venido muchos extranjeros. Dice la historia que los parques de toda la República se hicieron para que los extranjeros o las personas adineradas de esa comunidad salieran a caminar. Eso fue uno de los orígenes de por qué los parques municipales se establecieron cerca del Palacio Municipal como un espacio de entretenimiento, pero dirigido hacia un sector social. Y afortunadamente, en el pasar del tiempo, en esta forma de que se ha trabajado la sociedad, en su organización, en su forma de encontrarse, afortunadamente o actualmente los turistas, actualmente las personas de Tepoztlán, actualmente los radicados en Ciudad de México, en Puebla, y ven este gran conjunto arquitectónico que tenemos en el centro de la comunidad. Y dejo un dato más de la época de la celebración del aniversario 100 de la Independencia. Se hizo el Palacio Municipal, se enmarcó el reloj. También es posible que el parque municipal se haya acabado, pero algo también interesante que pasó en ese momento, y por eso los palacios municipales en su interior tienen oficinas o tienen espacios que tienen nombres de personajes ilustres de la Independencia de México. Uno de los decretos en los cuales se manejó en poder resaltar el aniversario 100 de la Independencia es que todas las obras monumentales que se estaban haciendo o que estaban o espacios alrededor de esas obras monumentales forzosamente tenían que cambiar o tenían que mutar su nombre hacia personajes ilustres de la Independencia. Por eso encontramos mercados municipales que se llaman como los personajes ilustres o las mujeres ilustres de la Independencia. Por eso encontramos calles, y aquí en San Pedro y San Pablo Tepoztlán también tenemos calles con esos nombres, que es posible que antes de llamarse así, es posible que pudieran haberse llamado de otra manera, a lo mejor de algún lugar, a lo mejor el apellido de una familia, o a lo mejor el paraje de un espacio muy representativo en San Pedro y San Pablo Tepoztlán. Y de ahí también nosotros podemos compartirles ese dato para que en ciudades o en pueblos que tienen la tipología arquitectónica, que también celebraron el aniversario 100 de la Independencia, cambiaron sus nombres. Tenemos nombres de mercados municipales, ya les decía, pero también de avenidas, pero también de hospitales que en aquel momento se inauguraron. Pues es, a grosso modo, cómo se enmarca la historia del reloj centenario, que es un reloj monumental traído de Zacatlán, que también es pueblo mágico, y que bueno, afortunadamente lo tenemos, posiblemente ahorita por la contingencia en la cual estamos viviendo no hay acceso, pero nosotros sabemos que con las autoridades municipales ustedes podrían visitar ese reloj monumental que tenemos, y sobre todo que tiene ya varios años funcionando de manera perfecta. Interesante la historia que nos cuenta el profesor sobre estos tres elementos que nos ha mencionado: el Palacio Municipal, el reloj y el parque. Profesor, díganos usted, Tepoztlán pertenece a los pueblos mágicos de México. ¿En qué nos beneficia y sobre todo la importancia que tenemos? ¿Cuál es la óptica que podemos? La que tiene ser pueblo mágico es primero el reconocimiento al legado de la historia, al legado cultural, social y también artístico que tienen las comunidades. Bueno, lo primero que les decía, ¿no? Es un reconocimiento. Lo segundo, que es una oportunidad para generar economía a través del turismo. Y quizá el tercer elemento que nosotros, varios ciudadanos y ciudadanas, hemos analizado y reflexionado es que es un motivo para
reencontrarnos con nuestra identidad, para reconocer nuevamente la historia y todos los acontecimientos importantes que han pasado en ella, pero también para revalorar lo que tenemos, ya en la parte política, ya en la parte cultural, ya en la parte arquitectónica y algo muy importante que es de la vida y la cotidianidad de las comunidades. Resaltar eso es, me parece, lo que ha dejado estar en los pueblos mágicos, y también, como les contaba, la historia del reloj la encontramos en esas conversaciones que tenemos entre pueblos mágicos, y ahí eso nos dio un indicio que nos ha permitido seguir indagando y seguir investigando y ratificar quiénes somos como San Pedro y San Pablo Tepoztlán, que somos uno de los 6, afortunadamente acaban en este evento que pasó de pueblos mágicos, reconocer a uno más, que es Juquila. Ya son 6 pueblos mágicos, que deberían ser más. Quizá a lo mejor nos falta un poquito en cuestiones de infraestructura para diferentes sectores del turismo, pero tenemos lo elemental, y por supuesto seguirá creciendo el patrimonio de San Pedro y San Pablo Tepoztlán, que dará cuenta de que ustedes, cuando vengan a visitarlo, ustedes se queden... Profesor, pues finalizamos con esta entrevista. En lo particular lo felicito sobre los saberes comunitarios que tiene de nuestra comunidad, y a nombre del Honorable Ayuntamiento, a nombre de la Regiduría de Educación, se le agradece que usted haya participado para darnos a conocer el patrimonio cultural que tenemos en nuestra comunidad. Muchas gracias, profesor, y lo invitamos para que en lo sucesivo pues nos pueda dar otra entrevista sobre los monumentos históricos que tenemos. Gracias, muy amable.